Tenemos un tema muy importante para desarrollar, para aprender, que es el título del tema de la lección de hoy es la sustitución, el sacrificio perfecto de Jesucristo. Y una de las cosas que vamos a entender es por qué Jesús murió por nosotros. ¿Por qué Él? ¿Por qué tenía que morir? ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión que yo no le pedí? Y vamos a comenzar leyendo un versículo bíblico que está en Segunda Epístola a los Corintios 5:21. Segunda Epístola a los Corintios 5:21. ¿Sí? Alguien, o bueno, lo leo yo ya que están ustedes con el micrófono apagado. Dice así la palabra de Dios. Segunda Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Sí? Segunda Corintios 5:21, que dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Mis hermanos, el sacrificio de Jesucristo es algo muy importante en nuestra vida como cristianos porque nos hace ver cuál es la intensidad del amor de Dios a nuestra vida. Nos hace ver ciertos atributos que son buenos tomar en cuenta. Una de las cosas o una de las ventajas de leer la palabra de Dios es conocer a Dios. Dios es un ser tan infinito, es tan sabio, tiene, o sea, sus dones son tan intensos y tan abrangentes, se dicen, bueno, tan inmensos que muchas veces nosotros no lo entendemos. Y la lectura bíblica nos permite conocer a Dios que lleva tiempo poder hacerlo, porque Él no piensa como nosotros. Dios no piensa como tú o como yo, ni actúa como tú ni como yo. Y ahora, en esta clase, vamos a ver qué lo llevó a Él enviar a su único hijo a la tierra. Siendo Dios, se hizo hombre, vino, vivió entre nosotros y cuando tenía 33 años fue crucificado. Cuando estaba leyendo el tema, recordé otro de los sacrificios y que son muy cercanos a nosotros, y se trata del doctor Daniel Alcides Carrión, que es si no me equivoco, el padre de la medicina peruana, ¿no? Es así como se lo titula. Un doctor que debido a los problemas que existían en esa época en el Perú por una enfermedad que se llamaba, lo anoté porque me resultó difícil memorizarla, bartonelosis, que posteriormente se bautizó como verruga peruana. ¿Y por qué verruga? Estuve leyendo que es una enfermedad que al enfermo le salen verrugas por todo el cuerpo y posteriormente, debido a la falta de tratamiento en esa época, mucha gente murió. Entonces, ¿qué hizo Daniel Alcides Carrión? Este doctor se inoculó, se inyectó la sangre de un paciente enfermo, de un paciente con ese diagnóstico, y comenzó a hacer un diario de los síntomas y del tratamiento que él mismo seguía para combatir esa enfermedad. Al final, él murió. Y esa iniciativa, ese sacrificio que él tomó o que él inició, salvó vidas y es por ello, repito, que lo menciona como el padre de la medicina peruana. Ahora, ese sacrificio que hizo Carrión fue un sacrificio por gente inocente, por gente que estaba enferma, gente que no había cometido ningún tipo de falta, gente que contrajo la enfermedad y el doctor Carrión tomó la iniciativa de sacrificarse para
poder seguir los síntomas y posterior tratamiento. Ahora, si nosotros hacemos una comparación de, de este sacrificio del doctor Carrión versus el sacrificio de Jesús, encontramos algunas similitudes, porque ambos entregaron su vida, ¿sí? Solo que hay una pequeña, gran diferencia. El doctor Carrión entrega su vida o su sacrificio en pro de gente inocente, de gente que estaba enferma. Jesús muere por los pecadores, muere por los faltosos, muere por el asesino, muere por el pedófilo, muere por todos nosotros. Él, sabiendo que su muerte iba a ser por todos nosotros que cometemos pecado, él dijo, sí, yo acepto el desafío. Entonces, aquí yo hago una pregunta. Si alguien tendría ese nivel de sacrificio a favor de ti, de tus hijos, de tu familia, ¿cómo cambiaría? ¿Cuál sería tu relación con él? Por supuesto, es una respuesta que queda para cada uno. ¿Cuál sería el nivel de relación que tú buscarías tener con una persona que además de sacrificar su vida a favor tuyo, a favor de tu familia, paga todas tus cuentas? ¿Cuál sería cómo tú buscarías? ¿Serías una persona que constantemente expresarías tu agradecimiento por él, por esa persona? ¿O simplemente lo ignorarías y dirías, bueno, sí, cumplió su objetivo, me ayudó, me salvó, me pagó mis deudas y está bien, lo dejamos ahí y eso es pasado? Entonces, cuando nosotros como cristianos no tomamos o no magnificamos, no mesuramos el sacrificio de Jesucristo, la segunda opción que mencioné es la mayormente el tipo de relación que tenemos con Jesús. Él murió, sí, en Semana Santa veo películas donde lo flagelan, lo crucifican, lo humillan. Ok, listo, ya pasó, sí, está bien, lo respeto, punto. Pero si yo realmente tomo conocimiento de este tema y esta enseñanza la adopto a mi vida, a mis sentimientos, yo podría darme cuenta de que yo necesito ser agradecido a Él. Y eso es lo que vamos a ver esta noche, mis hermanos. Vamos a ver cuál es la magnitud del sacrificio que Él hizo para que tú y yo podamos tener una relación con Dios. Esa es la finalidad de este tema. Ahora, nosotros debemos tomar en cuenta que cuando miramos la cruz, debemos preguntarnos, ¿por qué Jesús tuvo que morir? ¿Por qué Él? ¿Por quién murió? ¿Qué significa para mí que haya ocupado mi lugar? Porque se dice, ¿no? Él murió. Yo recuerdo cuando lo entrevistan a Mel Gibson después de la película La Pasión, le dicen, el periodista le pregunta, ¿y quién mató a Jesús? Buscando de que Mel Gibson diga los judíos, ¿no? Enfrentarlo porque hubo un gran rechazo de parte de la colectividad judía en contra de la película, porque decían que iba a avivar el antisemitismo. Entonces le preguntan a Mel Gibson y él inteligentemente responde, a Jesús lo matamos todos nosotros, los matamos a través de nuestra vida y nuestra separación de Dios, porque él tuvo que morir para que la mano de Dios se pueda unir con la mía, teniéndolo a él al medio como intercesor. Mis hermanos, Cristo no murió por sus pecados, murió en nuestro lugar. Esa es la esencia de la sustitución que vamos a ver esta noche. Él murió por mí, él ocupó mi lugar. Él dijo, permiso Manuel, soy yo, yo tengo que pagar esta deuda. Entonces, comencemos
estableciendo siempre cuando una de las, cuando hacía clases de oratoria, siempre me decían, comienza por lo negativo para que la gente se interiorice o se relacione con aquello que está debiendo, que está faltando, que es una problemática nacional o regional, o comienza ahí para que después des la solución. Y así lo he enfocado. Entonces, yo comienzo preguntando, ¿cuántos pecados cometes por día? Uno, bacán. Uno, bacán. Porque, ¿qué es un pecado? Es todo aquello que va en contra de las enseñanzas de Dios. Por supuesto, hay faltas que tienen que ser pagadas frente al hombre, frente a la justicia del hombre. Si yo asesino, me tengo que ir a la cárcel. Porque no solamente yo estoy en contra, cometo un pecado en contra de la palabra de Dios, sino en contra de la ley del hombre. Si robo, me tengo que ir a la cárcel. Pero si miento, no hay prisión por mentira. A no ser que, bueno, sea un gobernante y le haga un juicio político, ¿no? Pero si miento, si soy envidioso, no me voy a la cárcel. Pero sí existe una justicia divina que establece que ese tipo de comportamiento no lo acepta Dios. Como dijimos en la clase anterior, lo bueno es lo que Dios acepta. Eso es lo bueno, porque algunos dicen, ah, pero ¿y qué es bueno? Como ahora todo es relativo, dicen, bueno, lo bueno es lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que yo acepto, lo que yo puedo, eso es bueno. Sin embargo, el concepto de bueno es aquello que Dios aprueba. Entonces, si nosotros, como seres humanos, cometemos un pecado por día, suave, suave uno, es más, que sea mental, ni siquiera expresivo, ni siquiera que vayas a insultar a alguien o, no sé, ofender, a humillar, no, mental, uno, ¿ok? Al mes tenemos 30, al año tenemos 365. Y eso está en nuestra hoja de vida, porque en el cielo se registra todo. No es que nunca yo voy a ser más vivo que los sistemas de seguridad del cielo, nunca. Nunca le voy a ganar a ellos. Entonces, ese tipo de faltas son acumulativas y el día que yo me presente frente a Dios, va a decir, ah, espera ahí, hijo, vamos a leer a ver tu file, vamos a leer tu biografía. Tú cometías un pecado por día y tú tienes 365 por, no sé, pues que me vaya a los 70, 80, no sé, por 80, ¿cuántos tienes? Me debes mucho, hijo. Y si yo pretendo ingresar al lugar más inmaculado, santo, diáfano del universo, que es el cielo, yo no puedo entrar con deudas. Yo no puedo entrar con faltas, porque voy a acceder al lugar más santo del universo frente al ser más santo del universo, que es Dios. Entonces, yo frente a la justicia divina, por más que nunca haya pisado la cárcel, haya pagado mis impuestos, haya respetado a mi familia, a mis hijos, a mi mujer, a mi patrón, a las autoridades, todo bacán, haya sido un ciudadano ejemplar, a pesar de ello, cuando me presenta ante Dios por archivo, me van a decir, estás debiendo, Manuel. Y la justicia de Dios es inflexible. Dios es justo. Y no me puede declarar, ah, bueno, no, sí, sabes que eras de Pumas para Cristo. Bueno, mandabas tus programas, tus podcasts, vamos a darte un descuento. No existe eso. Es sí o no. Limpio o sucio. Nada más. Entonces, ese tipo de situación en la cual yo me encuentro sin Jesús, hasta el momento en la escena no aparece Jesús, solamente eso es Dios y yo, me hace a mí culpable y me prohíbe el acceso
a la vida eterna con Jesucristo o con Dios. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace Dios en este caso? Él dice, ustedes por sí solos no tienen capacidad. Ustedes por sí solos no tienen capacidad de ser buenos. Yo necesito enviar a alguien. Y ahí surge una necesidad. ¿Por qué fue necesario que Jesús muera? El primer motivo es a causa de lo que mencioné hace un momento, nuestros pecados, nuestras faltas. Ah, no, no, pero yo ya le pedí perdón a mi esposa. Ah, no, pero yo ya le pedí perdón a... Está bien, eso solucionaste tú con él, pero allá no llega, no califica. Entonces, la primera razón por la cual Jesús tiene que venir a morir por el hombre es por causa del pecado del hombre. Nadie es capaz de ser bueno por sí solo. Ah, pero yo dono millones de dinero a la congregación o a esto de la Madre Teresa de Calcuta para alimentar pobres en el mundo. Está bien, ¿no? Pero no alcanza. La cosa soy yo. Segundo motivo por el cual Jesús tiene que venir a limpiar mis cochinadas, a causa de la naturaleza de Dios. Dios es un juez justo, inviolable, inabalable, inalterable. Y esto me hizo recordar, yo les comenté en una oportunidad que yo evangelicé presos durante 10 años en el Paraguay. Y una de las iniciativas que yo necesitaba tomar cuando iba a un pabellón, porque ¿qué pasa? La dirección de la cárcel me permitía ingresar a la cárcel, pero no me decía, puedes ir al pabellón A, B o C, no, no, no. Solamente yo entraba, yo estaba ahí parado en medio de la cancha de fútbol, nada más. Entonces yo para acceder a un pabellón necesitaba pedirle permiso al delincuente que era el jefe de ese pabellón, que podía ser un asesino, narco, quien sea, el más guapo del pabellón. Entonces, había un pabellón que a mí me interesaba porque había mucha gente. Y yo pregunté al guardia de seguridad, porque eso me lo explicaron, los guardias de seguridad me explicaron, eso dije pedirle permiso al jefe ahí, al capataz se le llama, al capataz. Y le dije, ¿quién es el capataz allá? Me dice, es un tipo que es asaltante de bancos, me dice. Es un tipo que está. Le digo, ¿cómo se llama? Fulano, no me acuerdo. Traté de recordar el nombre, no me acordé. Y fui, toqué la puerta con mucho respeto, buenas tardes. Está fulano y tal, ¿quién lo buscan? Y yo siempre iba con un polo que decía Jesús. Esa era mi estrategia, para ser identificado, por supuesto. Porque también la entrada y la salida es muy controlada ahí en la cárcel. Entonces, ya, por lo que yo dije, yo vengo a predicar la palabra de Dios y quisiera pedir autorización para entrar al pabellón. Entonces sale un tipo, pucha, que si bien maceta, no era muy alto, pero bien maceta. ¿Qué quieres? Me dijo. Le digo, señor, lo trato de usted. Señor capataz, yo vengo a evangelizar a la cárcel. Así. Tuve que ponerme bien llanito. Dijo, bueno, vamos a ver si los muchachos quieren escuchar. A ver un momento. ¡Ey! ¿Quién quiere escucharlo acá? Este señor que quiere hablar, a este pastor, dijo, a este pastor que quiere acá hablar de la palabra de Dios. Dos, creo. Dijeron, bueno, y eran varios, ¿ah? Un pabellón. Bueno, ahí me senté. Ah, yo dije, acá yo meto bala, ya tengo permiso del capataz. Y comencé a hablar, pero fuerte, ¿no? Comencé a predicar. Cuando yo regresé, ya el tipo me hizo pasar nomás y nos hicimos bien amigos. Después, ya para resumir un poco la historia, nos hicimos bien patas y él en un momento me dice, pastor, me dice, por favor, ore por mí, que voy a pasar nuevamente por juicio la próxima semana. Le digo, ¿cómo así? Me dice, existe una figura jurídica donde al cabo después de tantos años de cumplir mi condena, yo puedo pedir a mi abogado que se haga una revisión de mi caso con la finalidad de bajar la pena. Entonces yo tengo 5 años, me faltan 5 años y yo me gustaría bajar la pena. ¿Y sabe por qué? Me dice el pastor. Le digo, ¿qué pasa, fulano?
Yo tengo dos hijos. Uno tiene síndrome de Down y el otro tiene autismo, pero esos autismos severos, eso de esos niños que no pueden, que están todo el día moviéndose, son muy agresivos, no hablan. Y mi esposa no sabe qué hacer ya con los dos. Y yo necesito salir, yo necesito trabajar. Entonces le dije, ya, sí, sí, perfecto. Y bueno, oramos todo. Pasó el tiempo, pasó el juicio y después me dice, pastor, ¿sabe lo que pasó? Digo, no, no, no tengo idea, cuéntame. Me dice, fui a juicio y de 5 me subieron para 8 años. Pero aguanta, no es que tú con el juicio ibas a pedir la... Sí, me dice, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando se abre mi proceso, no solamente se revisa el foco o el motivo por el cual se genera la revisión, se revisa todo. Y el juez revisó todo y encontró, si bien es cierto, lo que mi abogado argumentaba para que me bajen la condena, estaba bien, fue aprobado. Pero se encontraron otro tipo de acusaciones que no se vieron inicialmente. Y el juez consideró aumentarme la condena. ¿Y usted sabe qué pasó ese día? Me dice. Estábamos en el juicio y cuando dice, el juez dice, va de 5 a 8 años, mi mujer mete un grito, me dice, y viene con mis dos hijos, que eran evidentes que eran enfermitos los dos, son niños, uno con Down y el otro moviéndose como un muchacho, se tiraron al piso los tres de rodillas a pedir clemencia frente al juez, que por favor, que necesitaba al esposo, en fin, la señora entró en shock y el juez dijo no, se paró, sesión terminada y se fue. Yo después le pregunté a él, le dije, ¿el juez hizo mal? Dijo, no. Realmente hubo fallas en el primer juicio. Me dijo, el juez fue justo. Vamos a trasladar ese caso a nuestra clase de hoy. Si un hombre, que es ese juez, fue justo, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más justo puede ser Dios a la hora de juzgarnos? ¿Ustedes creen que si yo me tiro al piso, hago la misma escena que hizo los familiares de este muchacho, me va a perdonar? No, no me va a perdonar. Otro de los motivos por los cuales Dios envía a Jesús a la tierra es su amor, porque Él dice, estos muchachos no tienen por cómo salvarse por sí solos. Yo soy inflexible, entonces, pero yo los amo. Entonces yo tengo que encontrar una solución para ese amor. Porque Él ama, Dios ama al pecador, no ama al pecado, no ama el adulterio, ama al adúltero, no ama al asesinato, ama al asesino. Entonces, Él establece que la mejor manera para que exista una solución a nuestro caso es enviar a Jesús. Y este tipo de amor es un amor que para muchos es locura. Dicen la locura de la cruz, llama la Biblia, al sacrificio de Jesucristo. ¿Cómo alguien siendo Dios, cómo alguien siendo rey, se viene al mundo a nacer de la manera que nace, nace pobre, vive entre nosotros en un ambiente, tal vez más adelante sería, no sé si se presentará la oportunidad de poder estudiar cuál era el escenario de Israel cuando nació Jesús, el escenario político, geográfico, el escenario es bien interesante ese tema. O sea, ¿en qué momento llega Jesús a la tierra? O sea, ¿cuál era el universo que existía cuando él llega? Pero bueno, entonces, regresando al tema, esos son los motivos por los cuales Dios dice, no, tiene que haber una solución, porque estos chicos yo los voy a matar. No van a entrar al cielo, el cielo va a estar vacío. Entonces, ahí entiendo y me imagino que Dios dice, bueno, alguien tiene que bajar a salvar a la humanidad. Tiene que ser alguien que cumpla la ley que yo establecí anteriormente, porque yo no puedo cambiar la ley. Cuando Dios le dice a Moisés, esta es la ley que tú vas
a enseñarle al pueblo judío, él establece una ley. Y por la venida de Jesús, él no iba a alterar la ley. Jesús iba a cumplir la ley. Tenía que cumplir la ley. Ahora, tomemos en cuenta algo. Jesús es su único hijo, unigénito. Dios no envió un ángel. ¿Por qué no envió un arcángel? Escucha, un arcángel se sacrifica ya, bacán, no pasa nada. Pero nosotros vamos a ver ahora por qué no, porque tenía que ser él. Es así que se da este principio, que es el título de nuestra clase de hoy, que es sustitución. Es el principio de sustitución y hace parte de la ley que Dios le establece a los judíos con Moisés. ¿Qué le dice Dios a los judíos? Les dice, miren, ustedes son pecadores y tienen que pagar por su pecado. Pero ¿de qué manera lo van a pagar? Ustedes van a hacer sacrificio de animales. Y a través del sacrificio del animal yo voy a perdonar el pecado del dueño. Entonces ellos ahí le llevaban cabrito, le llevaban oveja, le llevaban palomas, dependiendo el estado financiero de cada uno. Entonces había un día en el cual iban los judíos, presentaban su ofrenda a cambio, o sea, moría el animal para el perdón del pecado del dueño. Tenía que morir alguien, tenía que haber sangre para perdonar. ¿Ok? Entonces, por supuesto, habían características, tenía que ser un cordero sin defecto, no podía ser un cordero tuerto, cojo, tenía que ser el mejor de la manada. Y ese tipo de sacrificio, por muchos siglos, vino a ser una sombra del sacrificio real que iba a venir después. Era simplemente un paliativo, era una manera de enseñarles a ellos que el pecado se pagaba con sangre. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Jesús? Porque para que pueda reemplazar a ese sacrificio que era parte de la ley que estableció Dios en el Antiguo Testamento, el sustituto tenía que ser un hombre. En la Biblia a Jesús se lo llama con la frase hijo de hombre, se lo llama en varias oportunidades. Tú, hijo de hombre, le decían. Porque Jesús era, por un lado, hijo de Dios y por otro lado, hombre. Dios hecho hombre, encarnado. Jesús vivió entre nosotros. Jesús chambeaba. Jesús era un pequeño empresario, carpintero. Construía los carros de ese día, las carrozas, hacía sus mesas, sus sillas, negociaba en el mercado, compraba su madera. Chambeaba. Hasta los 30 años chambeó, era microempresario. Entonces, él sabía de lo que de repente tenía no sé, un dedo chueco de haberse metido un martillazo, es porque chambeaba, o sea, carpintero. En esa época se heredaba la profesión del papá y José era carpintero. Entonces, él vino y vivió entre nosotros. O sea, él sintió hambre, frío, calor, caminó, él chambeó, lloró, todas las características que nosotros tenemos. ¿Y por qué? Porque él tenía que saber cuál era el feeling, qué es lo que nosotros sentimos ahora. Cuando yo le digo a Jesús, Señor, tengo necesidad, estoy pasando hambre, Jesús sabe lo que es hambre. No es que es alguien ajeno, mira, ¿sabes qué? Yo no entiendo muy bien de esas cosas, yo estoy en el cielo con aire acondicionado y no necesito comer, chambear para comer. No, él sabe. Señor, estoy sufriendo por tal o cual circunstancia. Él lo sabe. Ahora, la segunda característica que por el cual tenía que ser él es por su pureza, divinidad. Él fue un hombre sin pecado. Recordemos que él es, por un lado, o sea, María, su mamá, fue embarazada por el Espíritu Santo. O sea, él tiene un lado divino y un lado humano. Disculpen que pasa. Hasta ahora se ve. Bueno, entonces, eso hace de él un hombre diferente.
Bueno, sigo. Él es un hombre sin pecado. Primero, tenía que ser hombre. Segundo, tenía que ser, así como antiguamente los corderos no podían ser tuertos, cojos, tenía que ser el mejor sin ningún tipo de defecto. Jesús, al no ser, no tener pecado, es perfecto, es un sacrificio perfecto. Tenía que haber tenía que ser una prolongación o una proyección, perdón, no prolongación, una proyección de aquello que Dios había establecido. Tercera característica, ¿por qué Jesús? Porque tenía que ser voluntario, no podía ser obligatorio su sacrificio. Tomemos en cuenta algo. Imagínense por un momento, que Dios te haya dicho todo lo que tú ibas a pasar al casarte. Te va a pasar esto, tus hijos van a hacer esto, van a hacer tal cosa. O que te diga, mira, si tú te metes como empresario, como estaba contando Fernando, en la función pública, vas a tener estos problemas, esto. Es probable que muchos de nosotros digamos, no, no quiero. Déjalo pasar nomás. No es para mí eso. ¿Por qué les comento esto? Porque Jesús sabía lo que lo que le esperaba. Él vino sabiendo que iba a morir en la cruz. Él es Dios. O sea, antes de venir a la tierra, él era Dios. Aquí ya él oraba, o sea, él se comunicaba con Dios, recibía instrucciones. Estaba escrito que él tenía que morir crucificado. Entonces, él sabía, y a pesar de ello, él vino. Y él no dijo, ay, esta vida no sirve para nada, este gobierno, los romanos nos oprimen. No, él enseñó amor, enseñó paz, enseñó tranquilidad, enseñó productividad. ¿Qué más pruebas podemos tener de que su sacrificio fue voluntario? Y por último, otra característica que Jesús necesitaba tener como lo que se dice, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Jesús. Al ser como era Dios hecho hombre, su sacrificio era incalculable. Su sacrificio podía ser o tener una proyección de siglos hasta ahora, pasado 2000 años de su muerte. El sacrificio de Jesús nos alcanza, mis hermanos. Si nosotros lo queremos, nos alcanza. Y es así que vemos cuáles fueron los beneficios que hubo. Dios no mandó a un arcángel porque no alcanzaba. Dios no mandó un ángel, no mandó a nadie más, sino mandó a su hijo. Mandó al camisa 10 del cielo para que sufra, para que lo humillen, para que lo traicionen. Si tú fuiste traicionado, a él también lo traicionó. Yo he sido traicionado. A mí me han traicionado en el trabajo, me traicionaron mis hijas. Y duele, mis hermanos, duele mucho. Cuando alguien de próximo a ti en el trabajo, tipos que me abrazaban, me decían, tú eres mi amigo, Manuel, y después me traicionaron. Duele la traición. Si ustedes no han pasado esa experiencia, en buena hora. Pero él a pesar de ello, Jesús a pesar, o sea, si yo le digo, Señor, me han traicionado, él me va a decir, a mí también. Me han humillado, a mí también. Él lo entiende. Ahora, ¿qué beneficios yo tengo de Es esta tan importante el juego esto que no puede, ok, yo bajo las cosas más tarde. Armando, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Estabas hablando algo relacionado al tema? Bueno, hablamos después. ¿Cuáles son los beneficios que obtenemos de la sustitución? Primero, la muerte de Jesús en lugar nuestro es eficiente. En la cruz,
las palabras que Jesús expresa no son palabras de desesperación, aleatorias, palabras que van que se las lleve el aire. No. Una de ellas es consumado está, quiere decir cumplí mi misión. Yo, para lo que me enviaron, lo hice. Eso nos enseña perseverancia. Nos enseña que debemos concluir lo que comenzamos. Nos enseña que debemos ser campeones de inicio y campeones de finales, no campeones de inicio y perdedores de finales. Si comenzamos algo, lo terminamos. Él nos enseña eso. Y cuando Él dice consumado está, Él anuncia que el motivo por el cual Él vino, lo cumplió, a pesar de que Él sabía que le sucedería. Él dice, o sea, de esa manera también nos dice, a partir de hoy ya no necesitan matar a tu mejor ovejita, carnerito, no, no, no. Yo ya voy a pagar tu cuenta. Otra cosa, es suficiente. Gracias a su sacrificio yo soy justificado. ¿Recuerdan lo que hablamos inicialmente? El día que yo me presente a Dios, y si me presento sin Jesús, mi biografía va a ser bien, bien gordita por todo aquello que yo le debo al cielo. ¿Cierto? Eso es lo que hablamos inicialmente. Pero cuando yo lo acepto en mi vida, cuando yo deposito mi fe en Él, cuando yo camino o lo invito a caminar de mi lado, Él me justifica. Dice, es conmigo. Así como pusimos el ejemplo de en la semana pasada, que cuando éramos perros, venía para salir del aula en el recreo, cuando estábamos en el recreo, tenía que venir alguien de cuarto o de quinto año a sacarte, ¿no? Te sacaba del aula, y te hacía caminar, y quien saludaba era él. Tú no el perro no saludaba el aspirante, ¿no? O bueno, si estabas con un técnico no saludaba, ¿no? Como diciendo, está conmigo, decían. O sea, está justificado. Jesús hace eso en el mundo espiritual y me declara libre de toda culpa. Paga mi cuenta. Ahora, ¿eso sucede una vez? No, todos los días. Acá hay algo que debemos tomar en cuenta y algo que la Biblia nos enseña y es bueno recalcar. Para la Biblia, la muerte no es el fin. Cuando partimos de este mundo, cuando salimos del mundo material y nos vamos al mundo espiritual, o nos vamos a nuestro encuentro con Dios, es un proceso. Cuando Jesús muere, no es que muere y se acaba, ya lo enterraron, o bueno, después resucitó. ¿Y qué pasa después? Para la muerte para Jesús, que también es algo para nosotros aplicable a nuestra vida, es un ascenso. Él muere, dice, murió y está sentado a la derecha del Padre. O sea, a él lo ascendieron. De cómo estaba aquí en un plano horizontal, se va a un plano divino y se va en una posición de mando, de rey, de reinado. De donde dice la Biblia, intercede a favor de nosotros. Entonces, esa gobernabilidad que él tiene nos llega a nosotros. Y es lo mismo, cuando nosotros partimos de este mundo, lo que queda acá son los restos. Dice, allí yacen los restos de fulano, de tal, restos. Pasamos a otro nivel. Y de nosotros depende si ascendemos o descendemos. Ascenso, arriba o abajo. Con Jesús nos vamos arriba, sin Jesús nos vamos abajo. Es simple. Y es así como lo plantea la Biblia y es así como nosotros debemos entender que si yo no
valoro el sacrificio de Jesús por mí, pierdo una gran oportunidad. Entonces, para concluir, primero, la muerte de Jesús era necesaria, porque de lo contrario, nosotros no tendríamos capacidad ninguna de poder ir al cielo. Él tenía que venir para unir la mano de Dios con la mano del hombre, como el único intercesor entre Dios y el hombre. Nuestra capacidad, nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite ser buenos por sí solos. Nadie, ni el Papa, ni la Madre Teresa, ni el pastor tal, nadie tiene capacidad por sí solo. Todos necesitamos de Él, porque estamos hablando de unos estándares de excelencia demasiado elevados para nuestra capacidad. Otra de las conclusiones que podemos decir, Jesús era el único sustituto ideal para cumplir, claro, los estándares que Dios establecía como sacrificio sustituto. Se ofreció voluntariamente, sabiendo lo que él esperaba, sabiendo que lo iban a humillar, azotar. Les recomiendo ver en YouTube una entrevista a médicos especialistas donde narran los Jesús en la cruz, médicos, médico legista, médico traumatólogo, son 4 o 5 especialistas. Hay un video donde ellos van contando de acuerdo a la flagelación, de acuerdo a los golpes, el cargar la cruz de 45 kilos hasta el Gólgota. O sea, ¿qué pasaba? Que a un neumólogo, ¿qué es lo que él sentía en ese momento? ¿Cuáles eran los síntomas desde el punto de vista científico? Otra de las cosas, cuando Jesús viene, muere por nosotros, terminan los sacrificios humanos, porque eran una sombra, repito, de aquello que era el verdadero sacrificio. Cuando Jesús se va a ir, le dice a sus discípulos, tranquilo muchachos, yo me voy, pero viene alguien que es necesario que venga. Porque antes yo podía ser un ladrón, llevaba un carnerito, lo mataba y ya decía, bacán, pues, puedo seguir robando, ¿no? Ya murió el carnero, eso no es problema. Pero Jesús, al enviar a su Espíritu Santo y a nosotros aceptarlo en nuestra vida, el Espíritu Santo me va a enseñar a no ser ladrón. Ahí diferente la cosa. Me va a enseñar un nuevo estilo de vida. Me va a enseñar cómo es el modelo que Él establece para yo autodenominarme cristiano. Porque cristiano no es una religión, es una relación. Es una relación con Jesús. Y por último, el sacrificio de Jesús es eficiente porque pagó la deuda total, cero. No debes nada, Manuel. Está pagado ya. Es suficiente porque nos declara justos a todos. Nos dice hermanos. Imagínate. Jesús me llama hermano. Me dice hermano. Soy coheredero con él de las bendiciones, de la herencia de Dios. Y por último, es permanente. Es tan intenso ese sacrificio que alcanza generaciones. Hay la mitad de la población mundial sigue a Jesús y seguirá siendo así por muchos años más. Entonces, aquí cabe la pregunta. ¿Crees tú que su sacrificio te alcanza? ¿Crees tú que su sacrificio valió la pena por ti, por mí? ¿Crees tú que al haber él pagado tu deuda y mi deuda,
merece la relación que yo tengo con Él actualmente? ¿O deberíamos evaluar mejor el nivel de relación que tengo con Él después de haberme dado la oportunidad de tener una vida eterna, después de la muerte, de poder ir al cielo, de haber pagado, de pagar y seguir pagando mis deudas, las deudas que yo tengo con Dios? Y por último, de llevarme a una vida con abundancia aquí en la tierra, porque Él intercede, pues no es nuestro abogado, Él intercede por nosotros. Entonces, al Él ofrecerme todos esos atributos, esos favores, esos regalos inmerecidos, ¿cómo crees tú que debería ser mi relación con Él? ¿De agradecimiento, de obediencia o de indiferencia? Al decirle, ¿sabes qué? Tú quédate ahí nomás en la cruz, tú reina en el cielo, que aquí en la tierra soy yo. Porque si tú te quieres meter en mi vida, vas a querer que yo deje de hacer esto, y yo no quiero. Entonces quédate ahí nomás, no te bajes de la cruz y déjame a mí seguir con lo mío, que así estoy bien y así me considero bueno. La elección es nuestra. Bien, es eso, muchachos. Ahora yo quisiera pedirle a Newman, por favor, si nos puede, me puede ayudar proyectando el video que tenemos para esta clase y luego después nos volvemos a reunir para ver el cuestionario y hacer un repaso de la clase, por favor. Ok. Gracias. Hola a todos, qué gusto estar compartiendo este espacio. Este es un análisis preparado muy especialmente para el Grupo Pumas para Cristo. Sí, la gloriosa 32ª promoción del Colegio Militar Leoncio Prado. Hoy vamos a sumergirnos en lo que literalmente es la misión de rescate más importante de toda la historia. Para quienes recién empiezan a conocer a Jesús, vamos a desglosar de una manera súper sencilla y empática cómo la justicia absoluta de Dios chocó de frente con su amor infinito. Nuestra hoja de ruta para este análisis tiene 6 paradas: el gran dilema humano, el principio de sustitución, un sacrificio perfecto, el glorioso intercambio, la deuda totalmente pagada y cerraremos con un resumen y pasos súper prácticos. El objetivo es que todo esto quede clarísimo para nuestro caminar diario. Sección 1. El gran dilema humano. A ver, piensen en esto por un segundo, porque es una tensión gigantesca. ¿Cómo puede Dios castigar la culpa y al mismo tiempo salvar al culpable? Tenemos por un lado a un juez que es absolutamente justo, de esos que no dejan pasar una, y por otro a un padre con un amor profundo y compasivo que anhela restaurarnos. Piénsenlo así: si un juez simplemente dice, no pasa nada, te perdono, sin que se pague ninguna condena por un crimen grave, bueno, no sería un buen juez, ¿verdad? La justicia real exige que se pague la penalidad. Es imposible ignorarlo. Pero aquí es donde entra este magistral plan de rescate para equilibrar la balanza. Dios no podía ignorar la justicia, pero su amor inmenso necesitaba proveer una salida. Y eso nos lleva a la sección 2, el principio de sustitución. Entonces, ¿qué es exactamente la sustitución? Es súper simple, pero muy profundo. Es el acto en el que alguien totalmente inocente, de manera completamente voluntaria, da un paso al frente para tomar el lugar y, ojo, también el castigo que le correspondería al culpable. No es un accidente ni mala suerte, es una decisión consciente de absorber el golpe para que el otro quede libre. Y esto no es algo que se inventó de la noche a la mañana. Si miramos en el libro de Génesis, mucho antes de Cristo, vemos a Abraham en una situación al límite. Él iba a sacrificar a su hijo, cuando de repente un carnero toma físicamente ese lugar. El texto dice, y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Esa es la imagen clave aquí. Alguien tomando tu lugar. Claro, en la antigüedad se hacían estos sacrificios de animales constantemente, pero la verdad tenían un límite gigantesco. Eran soluciones temporales, como ponerle una curita a una herida profunda. Eran apenas una sombra de lo que venía.
En marcado contraste, la obra de Jesús es la realidad absoluta. No fue algo temporal, fue un sacrificio permanente y divino que eliminó la deuda por completo. Sección 3. Un sacrificio perfecto. Para que este rescate funcionara, el sustituto no podía ser cualquiera. El manual nos muestra 4 requisitos indispensables. Primero, humanidad. Tenía que ser humano para poder representarnos legítimamente. Segundo, pureza total. 0 faltas, un inocente absoluto. Tercero, voluntariedad. Nadie lo podía obligar, tenía que entregarse libremente. Y cuarto, un valor infinito. La vida de una persona común paga por una persona, pero una vida de valor incalculable, esa alcanza para multitudes a lo largo de la historia. De hecho, basándonos en las enseñanzas del Dr. Charles Stanley sobre el libro de Hechos, capítulo 4, hay un detalle impactante. En toda la historia de la humanidad hay un solo nombre, una sola persona capaz de cumplir con este estándar tan altísimo simultáneamente. Solo uno. Y ese es Jesucristo. Es el único camino posible porque reúne esto de ser 100% Dios y 100% hombre. Sección 4. El glorioso intercambio. Aquí es donde la historia se pone increíble. Romanos 5:8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Piensen bien en eso. Esta misión de rescate no se activó para personas que tenían la vida resuelta o que se portaban perfecto. Para nada. Se lanzó para nosotros cuando actuábamos como enemigos. Fue nuestro punto más bajo donde apareció ese amor. El teólogo John MacArthur explica esto usando la palabra imputación. Suena muy técnica, pero básicamente significa que en la cruz hubo un intercambio literal. Dios trató a Jesús como si él, siendo inocente, hubiera cometido cada uno de los peores crímenes de la historia. Toda la furia cayó sobre él, y a cambio, a nosotros se nos entrega el historial impecable de Jesús. Es una locura. El inocente es tratado como culpable para que los culpables salgan con un récord perfectamente limpio. Hay una canción de adoración hermosa que se llama Glorioso Intercambio, y su letra resume esto magistralmente. El sufrimiento en mi lugar tomó, su rectitud por la fe mía es. Entender esto a nivel personal, saber que alguien más tomó tu sufrimiento para regalarte su rectitud, te cambia la perspectiva por completo. Es exactamente lo que despierta una gratitud genuina. Sección 5. La deuda totalmente pagada. Me encanta esta analogía legal del predicador Charles Spurgeon. Imagínense a alguien que está ahogado en deudas, literalmente al borde de la quiebra. Pero de repente, alguien inmensamente rico y que ama profundamente a esta persona, decide casarse con ella. En el instante que firman el acta de matrimonio, legalmente, toda esa deuda monumental pasa a ser responsabilidad del nuevo cónyuge. Mediante la unión de la fe, eso es exactamente lo que sucede. Ese pasivo gigante de nuestras faltas es completamente absorbido y liquidado. Y este intercambio nos deja 3 beneficios espectaculares. Primero, es eficiente. Cuando Jesús exclamó, consumado es, el trabajo quedó 100% terminado. Segundo, es suficiente, porque logramos ser justificados. Somos declarados legalmente libres de culpa. Y tercero, es permanente. La resurrección es la prueba absoluta, el sello de garantía de que la misión fue un éxito total y de que Él intercede por nosotros eternamente. Por eso, Romanos 8:34 era uno de los versículos favoritos de Spurgeon. ¿Quién es el que condenará? Cristo Jesús, el que murió, más aún, el que resucitó. Significa que el miedo a ser condenados pierde toda su fuerza. El sustituto ya pagó la cuenta, y el recibo de ese pago, la prueba indiscutible, es la tumba vacía. Hoy es legalmente imposible que exista una condena para nosotros. Y así llegamos a la sección 6, resumen y pasos prácticos. Entonces, para todos en la familia de Pumas para Cristo, ¿cómo aterrizamos todo esto en nuestra vida militar y civil diaria? Con 3 pasos muy sencillos. Paso 1. Reconocer con humildad que necesitamos desesperadamente a ese sustituto. Paso 2. Creer firmemente en este glorioso intercambio. No se trata de nuestros propios méritos, sino de descansar en lo que Él ya hizo. Y paso 3. Dejar que esta verdad nos impulse a vivir con una inmensa gratitud diaria, libres de todo temor. Para terminar, quiero dejarles algo en qué pensar. Descubrir esta misión de rescate es una invitación a cambiarlo todo. Pero la verdadera pregunta es, ¿dejaremos que este sacrificio perfecto transforme genuinamente nuestras acciones de cada día y fortalezca nuestra hermandad hoy? Piénsenlo. Ha sido un tremendo honor compartir este estudio con ustedes. ¡Hasta la próxima!
Hola a todos, qué gusto Acá. estar compartiendo este espacio. Excelente. Mis hermanos, ¿han recibido ustedes la guía del estudiante para la clase de hoy? ¿Pueden abrir sus micrófonos, por favor? ¿Han recibido la guía del Sí, estudiante del Word? ¿Sí? ¿Qué les parece si sí. desarrollamos el cuestionario como Ya. forma de hacer Manuel, el repaso Manuel, de la corto la clase? grabación. Corto la grabación. Eh, sí, por favor. Ya, ya.